Hola, muy buenas tardes. Ya estamos culminando este tema de la necesidad o el deber. Estamos ya yendo al último tema del capítulo 3 del libro de Estambul. También están otros libros que la verdad les recomiendo. El Hitit, el de Yunus Emre también es muy bueno. Cualquier libro de turco que haya sido escrito por turcos, digo que es bueno porque siempre tiene algo que a uno le puede servir. Y de paso, si está escrito por un turco o revisado por un turco, es poco probable que tenga errores. Entonces, por ese sentido, por ese lado, yo les recomiendo a ustedes que revisen muchos libros y practiquen. Hay libros de ejercicios donde aparece todo esto. Hoy vamos a culminar el tema de la necesidad. Entonces, vamos a ver el Geliklilik Ipinin Hikayesi. O sea, Hikaye, si ustedes recuerdan, significa historia. Historia o cuento de hadas, cualquier tipo de cuento, una narración, ¿cierto? Entonces, este tipo de cuentos, historias o todo eso son acciones pasadas. Por tal motivo, lo entenderíamos en este caso como el pasado modal. Digamos así, pasado modal porque no encuentro otra forma para traducirlo. Estuve buscando bastantes recursos a ver si encontraba cómo lo traducían al inglés o cómo lo traducían al castellano. Lo más cercano que encontré fue el pasado modal. Entonces vamos a hablar del pasado modal de la necesidad. Bueno, continuando, entonces, este pasado modal, ¿para qué sirve? Si muchos se preguntan, la idea de esto simplemente es que sirve para expresar acciones que debieron ser, que debieron haber pasado, que debimos haber realizado, que alguien debió haber hecho. Entonces, en este caso, como lo explico aquí en el párrafo, se utiliza para hablar de acciones que debieron haberse hecho. Por ejemplo, cuando hablamos de eso, utilizamos la estructura simple, la misma estructura del malo y meli, ¿cierto? Y ya la habíamos estudiado anteriormente, junto con la raíz del verbo, y adicional a eso simplemente utilizamos el sufijo del pasado. ¿De cuál pasado? Del görünen, llamémoslo así, espérenme un segundo, activo el teclado en turco. Turco. Görünen, geçmiş zamanda daiseki. O sea, en el tiempo pasado conocido, ¿cierto? Tenemos el pasado conocido y tenemos el sufijo que le añadimos, el sufijo de la persona. Ahora bien, ¿cuál es ese sufijo? Si no se acuerdan, eso anteriormente lo habíamos visto, pero igualmente se lo recuerdo. En el caso del ben, dım, ¿cierto? De sen, sin, dım, perdón, de o, ¿cierto? O, de, biz, dik o dık, siz, dınız, onlar, tı o también dılar, de acuerdo a como ustedes quieran expresarlo y de acuerdo a la oración. Si está especificado el onlar dentro de la oración, recuerden que no es necesario decir dılar o diler, perdón, sino que ustedes pueden utilizar la forma de. Pero pues, si quieren acostúmbrense al dılar. Con el tiempo, cuando vean los textos, estudien, practiquen, se van a dar cuenta cómo se utiliza de manera simple. La mayoría lo hacen así. Entonces, örnek, ejemplo. Entonces, un ejemplo simple es, por ejemplo, debí haberlo hecho mejor. Debí haberlo hecho mejor. Un ejemplo simple. Es una acción, ¿cierto? Que expresa una tarea incumplida o arrepentimiento, ¿cierto? Como que debía haberlo hecho mejor. Entonces, ¿cómo diríamos ese debía haberlo hecho mejor? ¿Sería más de una palabra o una sola palabra? ¿Alguien quiere participar? Bueno, en este caso, pues se puede expresar de dos formas. Una, especificando que el lo, recuerden que en el castellano debemos hablar de manera específica.
En el turco no es necesario utilizar esto, por eso lo voy a colocar entre paréntesis. Dice ONU, ¿cierto? Muchas veces no es necesario porque en el turco se sobreentiende que está ahí. ONU, daha ahí, yapmak, ¿cierto? El verbo yapmak. Daha ahí es mejor. Debía haberlo hecho mejor. Entonces, el haber lo expresamos con el mali meli, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Y como vamos a expresar que eso fue una acción pasada, ¿cierto? Entonces, según lo que recordamos de el sufijo del pasado que conocemos, entonces yapmalı y dım. Onu daha iyi yapmalıydım. O también pueden decir daha iyi yapmalıydım. Lo coloco entre paréntesis porque muchos omiten este ono. Bueno, muchas veces lo omiten. Bueno, otro ejemplo, cambiando de sujeto. Por ejemplo, debimos ir a tu cumpleaños. O a tu fiesta de cumpleaños. Debimos ir a tu fiesta de cumpleaños. ¿Cómo creen que se diría? ¿Mm? ¿Cómo se diría? ¿Sisin? Recuerda que en este caso estamos tuteando, lo diríamos con sen. Entonces, ¿cómo lo dirías? Senin. Muy bien. Senin doğum günü día, ¿verdad? Günü. Doğum günü, ¿cierto? Doğum günü. Ajá. Fiesta, partine. En este caso, doğum günü Ajá. sí, es fiesta, es cumpleaños, ¿cierto? Party. Ok. Sí, muy bien, party. Gitmeli. Partine, sí, como dijiste, partine. Gitmeli. Gitmeli. Y como es nosotros que debíamos ir a tu fiesta, debimos ir a tu fiesta. Nosotros, bis en pasado. Y Gitmelidik. 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 Exacto. Tal cual. Ajá. ¿Cierto? Ajá. Entonces, eso es básicamente muy fácil, ¿no? Sí. Podemos hacerlo de otra manera, con más ejemplos, pero bueno. Aquí coloqué otros ejemplos, otras palabras, para recordar un poco esto. Bağırmak, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? ¿Gritar? Gritar, muy bien. Bağırmak es gritar, sí. Temizlemek. Limpiar. Muy bien. Düşünmek. Pensar. Pensar. Muy bien. Dondurmak. Hay una Dondurma palabra es helado. Sí. Como comer helado. Helado. Sí, dondurmak sería Enfriarse o congelar. congelar. Sería congelar. Congelar. Sí. Uyutmak Dormir. Dormir. es dormir, pero dormir a alguien más. Al bebé. En este caso es etirgen. Si se acuerdan de ese término. Creo que todavía no hemos llegado a eso en nuestras prácticas. No hemos visto, Fabián, lo de Tirgan y de Dilgan. No sé en qué capítulo estará, pero eso es como poner a dormir. exactamente. Ajá, exacto. La mamá puso a dormir al bebé. Exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ya sabiendo eso, teniendo claridad de qué estamos hablando, entonces es más fácil imaginarse lo que estamos diciendo. En este caso, bağırmak.
Entonces, si lo decimos de manera positiva, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Eh, De manera afirmativa. Bağırmak. Ben. Ben Bien. bayram. Debía Bayram. haber gritado. ¿Cómo le diríamos? Debía haber gritado. Vermali, Bayrmeli. vermali, vermali. Bayrmali. 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 Bağırmalıydın. Bağırmalıydın. Vermeydim. Bağırmalıydın. Es complicado, sí. Bağırmalıydım. Yedim. No, es pasarse de suavizarlo y volverlo a ingresar es complicado. Perdón, Fabián, ¿podrías hacer la pantalla un poquitín más grande? Ah, ¿quieres que lo ¿Se acerque más? Sí. puede? Claro que sí. Gracias. Gracias. Ah, Disculpa, ok. es que- Sí, ya ahí. Sí. Dale, no hay problema. Pues, Ahí. Bueno, así. Qué bueno que lo digas, porque seguramente algunos no podrán ver igual. ujú, gracias. Depende, si están en el Esforzarnos teléfono y eso. Sí, gracias. No hay de qué. Bağırmalıydın. Debió haber gritado. Ahora, tú debiste haber gritado. Sen. Barmalay. Sen ba. Din. Sen Barmalidin. baymalidis. Din. Dim. Sí. Bağırmalıydın. Acuérdense, tenemos ese problema la mayoría de los latinos. Pronunciamos la M en lugar de la N o la N en lugar de la M. Sí, yo lo hago. A todos Hay nos que pasa. corregirlo, sí, hay que corregirlo. A todos nos pasa, pero aquí hay que corregirlo porque en el turco sí cambia. O sea, listo, Claro. podemos ir al Tolima en Colombia y allá podemos escuchar que ellos le dicen el PAM, ekmek, Ajá. el pan. Pero ellos dicen el PAM. Pero pues Pam. ahí se entendería. O Sí. decimos punto con en vez de punto con. Sí. Sí, nosotros nos entendemos. Ahí nos entendemos, pero aquí no. Aquí sí necesitamos diferenciar eso. Ajá. Bağırmalıydın. Ahora, o O Bairmali. Barmi Malé. Barmi Malé. Di. bağırmalıydı. Ahora nosotros, Bairmalidis. Barmilaidis. bağırmalıydık. Sí, es sí, dick. es cierto. Sí, porque, ajá, pasado. En el pasado, acuérdense. Sí, en el pasado, es pasado. Eso es lo único que hace diferente el pasado, ese bis, ¿cierto? Ujú. Lo demás, sis, Sis Barmalidis. ¿Mm? Dis. deniz, Deniz. Deniz. bağırmalıydınız. Onlar, Onlar Bairmalidis. Barmalidi. bağırmalıydı o bağırmalıydılar. Si en la oración no se especifica el onlar, cuando hablo de eso de que no se especifica el onlar, puede ser un sujeto en plural. Por ejemplo, dicen los Fabianes. En turco tienen esa costumbre de decir, por ejemplo, los Fabianes. Los Fabianes son Fabián y aquellos que se juntan con Fabián, o aquellos que están con Fabián, o su familia. Entonces, por ejemplo, Fabianlar, Bağırmalıdılar. Bueno, en este caso, como ya dijeron Fabianlar, entonces Fabianlar, Bağırmalıydı. Y es suficiente porque ya sabemos que son un plural. Hago el ejemplo conmigo para no ser específicos. Da igual. El ejemplo podría ser cualquiera de ustedes. Pero simplemente es para aclararles eso. Sí, porque muchos, sí sé que muchos confunden eso y es normal. En turco, si ustedes dentro de la oración especificaron el onlar, puede omitirse este lar. Si ven aplicaciones de teléfono y eso, muchas veces lo omiten. Bueno, vamos con Temizlemek. Entonces, empezamos. Ven. Ben Temizmeli. Dim. Temizlemeliydin.
Sem, Temismelidin. Din con N. Din. temislemelidin. Ujú. Ok. O, O Temisledin. temislemelidin. Temisleidin. temislemelidin. Di. Temislemelidin. Din, otra vez con N. Ah, bueno, perdón. Sí, sí. Di. Sí, Di. perdón. Estaba pensando en la de arriba que la estaba corrigiendo y se me vino la N. Sí, temislemelide. Ahora, bis, Temislemelidic. Temislemelidic. temislemelidic, sí. Ahora, tis, Temislemelidinis. Dinis. Dinis. muy bien. No ocupo. Temislemelidin. Olar. Temisleidin. Temislemelidin. Temisleidin o temisleider. Dealer. Terminado en ler. Ler. Muy bien, temislemelidiler. Ujú. Correcto. ¿Sí ven que ya no hace falta recordar el lar y el ler? No, pero siempre se lo olvida, se enreda un poquito a veces. Eso, pero ya llegamos al punto en que ya no hace falta que les haga ese recordatorio. Pues, ahorita les recordé el pasado por si acaso, porque sabía que a muchos se les había olvidado eso porque a mí también se me olvidaba. Y a veces se me olvida. Entonces, por eso mismo les hice el cuadrito aquí. Bueno, siguiendo, entonces, Dushunmeleidin. Dushunmeleidin. Melidim. Debía haberlo pensado y perdón, me acostumbré. Dushunmeleidin. Ahora, El Sem, otro Dushunmeleidin. Den. Dushunmeleidin. Hay una cosa que les aclaro aquí, que me pasa muy seguido, y es que a veces en algunos libros, y se los comento porque yo me la paso a veces leyendo libros en turco, encuentro que a veces dicen, por ejemplo, Düşünmeliydim, y a veces queda así. Y seguramente dirán, eso está mal. Y pues sí, está mal escrito para el turco de la actualidad. Solamente se los aclaro, porque en algún momento el turco estuvo, o sea, recién se está escribiendo en caracteres latinos. Anteriormente se escribía con caracteres en árabe, ¿cierto? Caracteres árabes. Entonces ahora los caracteres son latinos. Por eso es que seguramente en muchos libros antiguos, incluso no tan antiguos, van a encontrar esa situación. Y creo que se me está pegando eso, porque estoy leyendo un libro de un escritor de aquí de Gebse y encontré ese tipo de escritos. Entonces, ahorita se me está pegando. Sí. Entonces pasa. Bueno, Düşünmeliydim. Ahora, O otro ejemplo. O Düşünmeliydim. Düşünmeliydim. Di. Düşünmeliydim. Biz Düşünmelidik. Melidik. düşünmeliydik. Ahí. Düşünmeliydik. Siz Düşünmelidiniz. Dinis. onlar Düşünmelidik. Idiler. muy bien. ¿Sí ven que ya se les hace más fácil pronunciar esto? Düşünmelidiler. Es largo. Düşünmelidiler. Pero cada vez que lo digan más y más y más, se hace más fácil. Düşünmelidir. Eso es de pura repetición. Es como, hay un pueblo o municipio de México que tiene un nombre bastante largo, que no sé cómo se dice, pero es Parangacutirimicuaro, creo que es Parangaracutirimícuaro, algo así.
No sé si es un pueblo de México o algo así, pero tienen nombres así de largos y al principio se hacen difíciles, pero después de que tú lo dices más de una vez, se vuelve fácil. Aquí es lo mismo. Entonces, Dondurmak, Dondurmalaydin. Dondurmalidin. Dim. La Dim. idea es saberlo congelado. Dondurmalidin. Ujú. Ah, pero en ese caso, Con M. Sí, Dondurmalidin. con M. Perdón. Dondurmalidin. Sen, Dondurmalaydin. Dim. Dim. Dondurmalidin. Dim. O, Dondurmalidi. Dondurmalaydi. Dondurmalaydi. Dondurmalidin. Biz, Dondurmalaydi. Dondurmalidi. Dik. Dilidik. Siz, Dondurmalaydin is. Onlar, Dondurmalaydilar. Dondurmalidilar. Dondurmalidiler. Dondurmalaydilar. Bueno. Uyutmak. Bueno, Uyutmalaydi. Uyumalaydan. Uyumalaydan. Uyutmalıydın. Ok, muy bien. Siguiente. Ah, pero uyutmalıydın. Es que Dim. escucho una. Di. Sí. Dim. Ben, Dim. ben, Uyumalaydan. uyutmalıydın. Yo debía haberlo hecho dormir. Debía uyutmalıydın. Dim. Con N. Dim. Uyutmalıydın. Biz, bueno, Uyumalaydi. Uyumalaydi. Uyutmalidi. Biz, Uyumalaydi. Acuérdense que es como una Y. Uyumalaydi. Uyu. Aquí en este caso, digamos, la Y se le hace muy fácil a los que son de la zona costera porque muchos de ellos tienen el yeísmo. Entonces, es muy fácil para él. Uyut. Nosotros no, nosotros la acentuamos mucho, la Y. La Y, sí, depende de Sí, la como zona. yegua. Ajá. Sí. Yo Yuca. escucho a los que son de zonas costeras, por ejemplo, aquí hay mucho chico por ejemplo, de Costa Rica, Ajá. pero de la zona costera, de México, de la zona costera también. Los mexicanos de la zona costera también tienen eso. Me di cuenta después. Sí, yuca. Sí. En vez de yuca, es en yuca. Sí, sí, es que la acentuamos mucho. Sí. Y aquí decimos, algunos, por ejemplo, yo cuando leí la primera vez esta palabra, yo decía uyutmak. No, Ajá. uyutmak. Es ¿verdad? Es como una I latina. ¿Cuál? Algo así. No, Esa esta es una Y. I. ¿Es No, una I? esa es una, Uyut, sí, perdón. uyut. Esa Y que es para nosotros, Y suena como una I para ustedes, como suavecita, Para mí entiendo. suena una I. Ah, ok. Uyutmali. Sí, sí. Dinis. 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 Dines. Dinis. Perdón. Uyutmali Dinis. Uyumalay dines. Uyut. Uyumalay diler. Lar. 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 Es gruesa. Uyumalay dilar. Ay, lar. Es gruesa. Lar. Ahora, en la parte negativa yo solamente quiero con ustedes hacer los ejemplos, pero del ben, con el ben y onlar. Aquí es más que suficiente que lo hagamos solamente una vez. Para la forma negativa, ¿cierto? O sea, hagámoslo una vez con Badermac. Ben, yo no debía haber gritado. ¿Cómo sería? Bagir mamama. Bader, mamalı, Dim. y dım. Jim. Dim. Sen, Bagir mamalaydin. Con N. Bader, mamalıydın. Muy bien. ¿Sí ven que se les hace más fácil? Bagir mamalaydin. Bader, mamalı, Bair Dim. mamalidi. Di. Bader, mamalıydı. Idi. O Bader, mamalıydı. Biz, Bagir mamalidik.
Bağırmamalıydık. Siz Bağırmamalıydınız. muy bien, bağırmamalıydınız. Onlar Bağırmamalıydınlar. bağırmamalıydılar. Bağırmalıydılar. Bağırmamalıydılar. Sí. Es que me confunde. Bağırmamalıydılar. Es que Ahora. no es tan fácil. También hay algo más. Esperen que es que tengo los gatos aquí. Ya, bueno, no hay problema. Bueno, ahora, en el caso de la pregunta positiva, ¿cómo sería? Pregunta positiva. Omito esto porque ya saben que aquí en este caso con los que tienen me, pues hay que añadirle un me más, ¿cierto? Y los que tienen ma, pues ma, un ma de más, son ¿cierto? Ma, le, me, le, li, perdón, me, li, ¿cierto? Entonces viene el di. Acuérdense de eso, ¿cierto? Ujú. Ya, entonces no hace falta como que enfocarnos tanto en eso porque ya saben cómo funciona. Ya en este punto, ya saben y ya lo pueden rellenar solito en su casa. Pueden rellenar, completar esa tabla solitos. Así que en este punto, veamos aquí. Pregunta positiva. ¿Cómo sería la pregunta positiva? Va a ir más. Va a ir mamale. Mi. Meidin. Va a ir más. Meidin. Va a ir mamale midin. Va a ir mamale midin. Ahora, ¿por qué se separa? Si se preguntan por eso, ¿por qué? Porque ya tenemos aquí un añadido. Entonces, es como cuando ustedes recuerdan el Geliordum. ¿Se acuerdan? Geliordum venía, ¿cierto? Geliordum. Gelior muidum. Yo venía, algo así. ¿Se acuerdan de eso? Ya tenía un sufijo aquí, por eso es que ya no hace falta tenerlo pegado. Porque si ustedes se acuerdan del pasado simple, así, por ejemplo, bağırdım, o sea, grité. ¿Bağırdım mı? ¿Grité? Pregunta. Pero en este caso, como ya tiene un sufijo ahí pegadito, ¿cierto? No hace falta dejarlo pegado, sino que ya se viene a la pregunta. Lo mismo ocurre aquí. Bağırmalı mıydın? Mıydın. Bağırmalı mıydı? Bağırmalı mıydık? Bağırmalı Deniz. Deniz. mıydınız? Uy, esa está difícil. Deniz. Mıydınız? Bağırmalılar. Midilar. Miydi? Ah, midi. Sí. Ah, claro, porque lleva el plural arriba, va a ir malilar. Midi. Ajá. Sí. Básicamente así. Voy a revisar rápidamente, por si acaso. Me reviso rápido. No puedo compartir el libro, ya saben, lo de los derechos. Pero voy a revisar aquí rápidamente en el libro, por si acaso, si me equivoqué o algo. No, lo hice bien. Sí, les expliqué cómo era. Sí, está bien. Bueno, minimizo el libro, ahora sí, y lo comparto nuevamente. Entonces, no, es que quería verificar por si acaso, a veces me equivoco. Miren el libro que igualmente colocan esto entre paréntesis. Ajá. ¿Por qué lo colocan entre paréntesis? Porque es opcional. Dime. ¿Eso está en el Istanbul 2? En el Istanbul B1, en el capítulo 3. B1. B1, capítulo 3.
Evet. Sí, lo verifiqué en el capítulo 3. Está, creo que al final del capítulo 3. Ujú. Gracias. Sí, con gusto. Sí, prácticamente con esto ya terminamos esos temas de Gereklilik Kipi. Tenemos todo lo que es Gereklilik Kipi. Ahora, la forma negativa, ¿cómo sería? Ben Bagirmamalı. ayırmamalı mıydın? Igual, meydin. Sen Ay, mamá, Bagirmamalı. bayırmamalı Mamalı. Meydin. mıydın? O bayırmamalı mıydı? Biz bayırmamalı mıydık? Hayır, mamalı mıydık? Siz Bagirmamalı mıydınız? meydiniz. bayırmamalı mıydınız? Onlar Bagirmamalılar meydi. bayırmamalılar mıydı? Bueno, ya casi podemos llegar a un trabalenguas. Aquí hay un trabalenguas en turco. Sí, no, hay un trabalenguas en turcos que dice, bueno, yo lo digo con Colombia. Digo Kolombiyalılaştıramıdıklarımızdan mısınız? Muy pronto podremos llegar a eso. Ya casi tenemos todos los sufijos para poder hacer eso. Eso es lo que se llama tekerleme en turco. Sí, tekerleme, pasa- trabalenguas. trabalenguas, Sí, tekerleme. sí. Sino que es que ese es un trabalenguas que hacen con la construcción gramatical que tenemos en turco, que es, por ejemplo, en este caso yo dije colombialı, ¿cierto? Colombialı, colombiano. Laştıramadıklarımızdan mısınız? Ahí están casi todos los sufijos que hemos venido trabajando. Entonces, ya casi podemos llegar a eso, a ese trabalenguas y descifrarlo. Creo que un día de estos nos podremos sentar y tratar de hacer ese ejemplo. Cuando veamos el istesh, no sé si ya vimos el istesh o no. Si no hemos visto el istesh, No. todavía no lo No lo podemos, hemos visto. no lo podemos No lo hemos descifrar. visto. Ujú. Veremos el istesh. Eso creo que es de B1 o de B2. Bueno, hay preguntas ¿Puedes en este escribir caso. Creo que es de No, te dos. iba a decir que si nos Este. puedes escribir el trabalenguas con Colombia. Ah, sí. Pues normalmente lo hacen con Karahisarli. Pero bueno, yo lo digo eso en Colombia. Kolombiyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Kolombiyalılaştıramadıklarımızdan mısınız? Madik. Normalmente lo dicen con Karahisarli. Creo que es Karahisarli. Dicen Karahisarlılaştıramadıklarımızdan mısınız? Es igual. Solamente que yo cambié a Karahizar por Colombia. Colombia lilas tiramadiklara Ah, istamis. Sí, así es, Karahizar. No sé si Karahizar se escribe bien así. Me disculparán los Eso turcos. traducido, Lo vamos a desarrollar muy pronto. Ya casi llegamos a eso. Pero es como usted o ustedes son de los que no pudimos convertir en nuestros colombianos. Ustedes son de los nuestros que no pudimos convertir en colombianos. Algo así. Más adelante lo veremos. Cuando lleguemos al Istesh y al Etirgen, Ajá, eso sí que es difícil. no es difícil. Ya viste un ejemplo simple. Uyutmak, otro. Dondurmak, otro. Por eso les puse estos dos ejemplos. El etirgán, El Etar. perdón, Fabián. El etirgén y el edilgán son diferentes, ¿cierto? Sí,
Hay, Sí. hay otros temas que son, que Edilgan es veremos la muy voz pronto. pasiva y Uno es Etirgan pasiva y la activa. Edilgen, es la voz Etirgen, pasiva. Etilgen, Etken. El Etken ya lo conocemos. El Etken es son los Etilgen, verbos normales. Etilgen. Ajá, aquí está el Edilgen, el Etken ya lo Etilgen. conocemos, ¿vale? Ajá. Implícitamente ya lo conocemos y son los verbos comunes. El Edilgen son verbos pasivos. Pasivo, Etirgen sí. son verbos activos, o sea, que afectan a otros, realmente. Y también, o sea, acciones que le ponemos a hacer a otros, o que se le ponen a hacer a otros. Y hay otro que también es el dönüşlü, Ujú. que es el reflexivo, Reflexivo, Ajá. sí. Sí, reflexivo. y también otro que se llama el isteş, que es el colaborativo. Acciones que se vienen realizando por más de una persona. Por ejemplo, la acción de hablar en turco, konuşmak, o como el verbo görüşmek. Pero Bueno, sí me gusta. görüşmek porque Fabián, es verse el uno al otro. Fabián, una consulta. Dentro de estos verbos, si yo dijera la oración, el edificio fue pintado, ¿en cuál de los verbos lo clasifico? El Eso edificio, es un, fue El pintado. edificio fue pintado, digamos, el Edilgen. eso es edificio un fue pintado hace 4 Edilgan, años. ese es Edilgen. Ese es Cierto, Edilgen. porque no se sabe, Sí, fue pintado, pero no se sabe Sí, quién lo hizo. fue pintado hace 4 exactamente. años. Ajá. Pintado, pero no se sabe quién lo hizo. Pero si El tú edificio, dices el edificio lo pintó Fabián, ahí ya Sí, sí se sabemos. sabe quién es, Exacto. y boyandı. entonces sería Yine Edilgan. boyandı. Ah, ok. Sería Edilgen. boyandı. O sea, el edificio fue pintado, pero el edificio como tal no se pinta a sí mismo. Ajá, Ujú, ajá. Por eso mismo es que es una acción pasiva, ujú. Ya. ¿vale? Qué difícil eso. Oh, por Dios. Al También. contrario, esto nos ayuda a entender más nuestro castellano, nuestra lengua materna. Y cuando entre más entremos a estas profundidades de otro idioma, más vamos a entender nuestra lengua materna. Y de paso, esto nos hará el camino más fácil para poder aprender nuevos idiomas, porque ya entenderemos qué es Pero esto. con eso es suficiente. No, Fabián, ya ¿y cuándo después de vamos a esto ver este pasemos al tema? ruso, al chino, al otro idioma. Sí. No, hombre, al Fabián, mandarín. ¿y cuándo Sí. vamos a ver ese tema? Muy pronto. Ok, ok. Muy pronto porque estos temas, si no estoy mal, son de B1 y B2. DB2 Yo, también. por ejemplo, lo estoy viendo, lo voy a verle en la próxima clase, pero es ¿En como, cuál? a ¿En veces qué nivel? en el 2, espérate, 2-1, 2-2. Y están ¿B2? también en B2. Están en B2. No, perdón, en B1-2. B1, 2. Ah, entonces creo que lo alcanzaremos a ver muy pronto. Yo sé que estos están ahí. Y están en B2-2. Entonces, eso lo veremos. Es que en el B2 yo recuerdo que vimos más casos como expresiones, no recuerdo cómo llamar esas expresiones, pero como decir afortunadamente, desafortunadamente, conectores y otro tipo de herramientas gramaticales. Eso lo recuerdo mucho. Ajá. Pero en este tiempo, en el B1 yo recuerdo que vimos más, ¿cómo se llama? Adverbios. Adverbios. Sí, sí, Y sí. gerundios. El verbo que se convierte en Gerundios también. adverbio. Gerundios. Sí, exacto, los gerundios también. Y eso es lo que yo recuerdo. Oración, como lo llamaríamos en turco, como en castellano, como oraciones subordinadas. Ajá, correcto. Sí, Correcto. que son oraciones que explican otra oración. Casi siempre la Sí. conectamos con O el conectores. O conectores. Con el qué. Sí, dindán. conectores. El dindán jale. Que Sí, son existe conectores. un montón de conectores. Entonces, eso seguramente Sí. lo veremos muy pronto. Bueno, Los chicas, conectores. chicos, muchas gracias, de verdad. Hoy hemos trabajado un tema muy fácil. ¿Por qué? Porque ya lo conocíamos, ¿cierto? Prácticamente ya lo conocíamos, ya sabíamos el pasado, ya conocíamos el Mali Meli, así que solamente Excelente. era empalmarlo. Ujú. Los Ya. ejemplos creo que sobran, creo que no hace falta hacer más ejemplos para que lo entiendan, ¿cierto?
No, Perfecto. pero sí me gustaría que nos enviaras, como siempre, ¿no? El archivo para pasarlo a mi No, cuaderno que hoy no excelente. alcancé. Vale, sí, lo paso, no hay Excelente el problema. tema. Ya lo comparto. No hay problema. Muchas ¿Estás en el gracias, grupo de Javier. WhatsApp o de Telegram? En WhatsApp. WhatsApp. Vale, Yo lo saco yo te de envío. YouTube. Estamos en WhatsApp. Sí, sí, no pasa nada, no pasa nada. Pero esto es, entonces, si alguien tiene duda, no se preocupe, puede preguntarme ahorita o después, como quieran. ¿Alguien tiene dudas Hasta el Eh, momento no. de Bueno, no esto? sé. De esto. Ya saben que esto lo veremos muy pronto, seguramente porque ya me han dicho, Fabián, pero ¿cómo funciona esto? Ay, sí, eso es Ya vamos terrible. para él. Es Gracias a Dios. importante. Uy, Estamos sí. muy cerca, ya vamos a terminar de ver este tipo de temas que realmente, si se dan cuenta, al principio se veían difíciles, pero no eran difíciles. Yo pienso que todo ese idioma turco es pura práctica, Fabián. Sí, lo Y es. repetir y repetir y repetir para grabar uno bien. Es que no tenemos la oportunidad como tienen los bebés Exacto. de involucrarse, de estar expuestos al idioma desde chiquitos. Entonces, como es una estructura gramatical muy alejada de la nuestra, se hace un poco complicado, pero también porque las palabras son muy diferentes. O sea, Sí. que tiene que ver Baderma con gritar. No se acercan en nada. Ujú. Temizlemek, Nada. limpiar, düşünmek, pensar, dondurmak, congelar, uyutmak, poner a dormir. Ujú. Nada, no Muy bien, tiene pero nada. yo Dime. creo que lo principal es entender el tema. Y, Sí, ejemplo, usted no lo explica en español, pero qué complejo es llegar a una clase en turco donde no sabes ni para dónde, ¿verdad? Terrible. Simplemente te ponen el tema y usted dice, ¿y qué? ¿Y cómo? Ay, Pero sí. ¿cómo se hace con esto? En miren, cambio, así es ahorita, diferente. Sí, eso sí ha sí, sido complicado porque un idioma Así. que uno jamás en la vida escuchó y entras y todo te lo hablan en turco y uno dice, ¿esto qué pues como es? les he dicho, miren, Sí, ahorita yo les total. expliqué esto. Ahorita, Sí, Sí. sí, ¿qué sí. pueden hacer? Pónganse a ver este mismo tema en turco. Hagan ese Ujú. ejercicio. Véanlo, cómo lo Qué explica un turco. Ahí está Yunus y hay muchos otros videos que hay en YouTube sobre este tema. Hay muchos Ujú. videos. Tómense el tiempito Ujú. y digamos, ya que los que están viendo ahorita la grabación, pues también tómense el tiempo y miren ese mismo tema explicado por un turco. Seguramente si ya llevan todo este recorrido, van a entender mucho, van a Claro. entender mucho. No se preocupen, Alguito. sí, dime. A veces Gracias. quiere uno tirar la toalla, Fabián, porque es que es una clase en turco explicando reglas gramaticales y luego directo a los ejemplos y uno, Dios mío, No, es ¿esto qué es? terrible, No te terrible. preocupes, yo también yo lloré, mira, yo Ay, estando sí. aquí me estuve muchos días frustrado, al Entonces ya principio no la somos cogía, varios, así ya que Eso es somos lo que yo varios. siento, frustración. eso es Ya somos varios que normal. se nos han salido las lágrimas de ver que no podemos ni para atrás ni para adelante en una clase. Ujú, Eso. eso Sí, Ay, pasa, sí, eso es sí, importante. Es como que estás estancada. sí, sí, exacto, Sí, yo siento lo mismo, digo, exacto. pero no avanzo, estudio y estudio y estudio. Ay, pero ¿qué Dios más? O mío. sea, no hay de otra, o sea, hay que Sí, practicar. Si el objetivo Ay, es ese, hay que seguir constantes y ya sí, sí, sí. practicar, buscar espacios para practicar con alguien, compartir, hacer intercambios de idiomas. Este espacio no es el único espacio que tienen disponible para practicar. Esto simplemente es un espacio que, digamos, decidí sacar precisamente porque existen estas falencias que es que no nos explican en nuestro idioma. Claro, es normal. Si tú vas a estudiar en turco, vas a estudiarlo en turco. Pero por eso Claro, llamo esto repaso, porque esto es un repaso. Digamos, si ustedes están estudiando en otro lado, seguramente querrán repasar, tomarse el tiempo de analizarlo desde su propio idioma y ver cómo funciona esto, exacto, practicarlo. Esto se exacto. llama, esto es un repaso, porque sí. yo lo digo, ya me han hecho comentarios, busquen otro recurso, no sé qué, hay mejores espacios para aprender. Y yo les digo, claro que sí, hay muchos mejores espacios seguramente, y si los hay, aprovechenlos. Y si los hay, también cuéntenme, porque a mí también me gustaría saber, de pronto hayan videos que me servirían también a mí para mejorar mi turco. Yo no tengo el mejor turco de todos, pero pues con lo poquito que entiendo
y puedo hacer, trato de a ustedes desglosarles esto Espectacular, y Fabián. dejárselos a ustedes. Espectacular. Entonces, Espectacular. Sí, lo que pasa, Fabián, Es sí, perdón. impresionante, de Lo que verdad. pasa es que escuchándote en el español y las explicaciones de esos detalles pequeños, vos lo vas a uno lo va Ujú. entendiendo. Sí, claro, exacto. Lo que dice claro. Marta. Sí, Pero es yo otra estoy seguro que ustedes ahorita, si se toman el tiempo, por ejemplo, de ver el material de Yunus Emre, por ejemplo, que me parece excelente, ven los videos, la lista de A1, se toman el tiempo de ver de Turco A1, véanlos, por ejemplo, tómense el tiempo. Ustedes, yo sé que tienen el tiempo, porque si tienen el tiempo seguramente para verse una serie turca, que son extensas, de 3 horas, van a tener el tiempo Uy, para verse esos sí. videitos cortos de 20 minutos de Yunus Emre. Véanselos, Ujú. véanse el de Sí, sí. A1, el primero, donde explican el Ujú. alfabeto. Yo creo que van a entender la mayoría de lo que dice. En este punto, ustedes que ya llevan bastante tiempo, van a entender la mayoría de lo que dice. Háganlo, hagan el ejercicio, repasen todo eso. Después de haber terminado todos estos niveles, miren, que ya ustedes terminado B1, B2, incluso C1 creo que no es que sea muy necesario si no van a entrar a la universidad. Pero si ustedes quieren, podemos continuar después del C1 y ver que hay cosas para la parte gramatical, que es, digamos, para construir textos y entender mejor. Ujú. Son herramientas gramaticales, lo que uno ve en el último nivel, en C1. C2 ya Pero es algo mucho más específico. sí nos interesa que nos enseñes lo de C. Vale, pero eso de aquí a que lleguemos, hay Más mucho de eso. adelante. Cuesta Es mucho. más Sí, hay bastantes adelante, cosas a claro. aprender por aprender para llegar a Entonces, Es ser. después de pasar todos estos temas que Sí. sí, llegaremos a C. miren, después Es nos que va a hay que rendir mucho más. amalgamar. Hay que amalgamar toda la información, todas las Sí, estructuras para poder entender. Si no, uno sí, se vuelve loco. Ujú. sí, exacto, ya no queda nada más, ya, digamos, ya. Después de esto, ustedes ya tomarán el tiempo para ponerse a coger libros, leer. Miren, hay mucho material en internet disponible para ustedes y pueden practicar. Entonces, simplemente les recomiendo, miren, hagan el ejercicio y me cuentan en la próxima reunión a ver cómo les fue. Perfecto. Miren los videos de Yunus Emre de A1, de A2, a ver cómo les va. Seguramente les va a servir como refuerzo a ustedes. Háganlo, de verdad, digamos, les va a servir mucho. Son 20, cada uno dura 10 minutos, 20 minutos y eso. Bueno, Si tienen así con que se vean uno diario, en un mes ya han visto un montón. que es Cierto. verdad. Pero a mí Uno me sirve diario un Material. montón cuando yo tengo algunas cosas que hacer. Yo estoy ahora en el A2 de Yunus. Sí, sí. Y a mí me sirve un montón cuando hay tareas que hacer, actividades que hacer. Y yo te digo, yo tengo mi carpeta de Edwin Fabián Jiménez Roa. Sí, yo tengo el cuadernito. Yo también tengo mi cuaderno Sí, de de Fabián Fabián. Roa. Y yo Marta, y vean cómo lo tengo con con noticas y todo. subrayadito y todo. Ayuda un montón. Sí. No, eso me parece muy bonito, pero sí, espero y Y espero mira, que... ahí tenemos subrayado todo lo que nos vas enseñando. Sí, 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 sí. No, de verdad, yo creo que les voy a Sí. pedir que me escaneen eso porque seguramente digamos, Mira. habrá muchas noticas que de pronto me servirán después para hacerles unos videos cortos. Entonces, Se por los eso digo es que queremos abiertamente. que nos envíes el de hoy también, porque Sí, siempre nos lo tenemos que envían. envío. terminar de Siempre llenar nos los lo envían. cuadros. Sí, gracias, eso me parece muy Sí, bonito, la verdad. sí. Pero bueno, ya listo. Entonces voy a cortar la grabación, pero sí, de verdad, cualquier cosa, ya saben, este espacio es libre, no tienen Gracias, Fabián. ninguna prohibición, no tienen ningún tipo de restricción para entrar al grupo, compartir, nada de eso. Lo único es que sí, yo les digo es que en los grupos de WhatsApp tratemos de escribir en horas de 7, de las 5 horas a las 22 horas de Turquía, para Ok. evitar incomodar a los que están aquí y también para evitar incomodar a los que están en Latinoamérica, porque los que están en Latinoamérica, digamos, después de las 5 de la tarde, o sea, perdón, sí, después de las 5 de la tarde ya son allá más de las 9 de la mañana. Entonces ya no hay problema, nadie se incomoda. Y antes de las 10 de la noche, pues no estaríamos incomodando tampoco a nadie aquí.
o lo ponemos Qué el bien. grupo en silencio. Bueno, chicos, muchas gracias por participar. De verdad me pareció muy bonito lo de las notas, que tengan unas notas aparte. Sí, Sí, es la única sí, forma. Es sí, una sí, vida para mí, Fabián. sí, sí, no, Estoy sí. en clase nos piden ejemplos y miro los de Fabián. Ay, Sí, Yo tengo- genial. yo tengo para los porque verbos no se también. me ocurre en el momento, Sí, ni eso, justo lo que pasa. tiene Carla también es muy bueno, un diccionario personal, eso es buenísimo. Y creo que el de Ay, Carla sí. tiene una ventaja, ¿sabes? Perdón, el de Marta. El de Marta también tiene una ventaja, porque como tiene eso en hojitas, puede Sí, colocar claro, lo van separadores. adicionando. Tengo Claro, la claro. guía, sí. En cambio, sí, R1, excelente. R2, R3. Excelente. Ella Sí, puede colocar los separadores para, digamos, de súper. acuerdo a los niveles o como ella quiera Y las clasificar todo. clases de cada persona, sí, súper. Sí, Claro. súper, Sí. Marta. Ay, y Marcela Sí, también gracias. tiene algo parecido. Sí, porque por ahí me cuesta encontrar en la carpeta. Entonces Sí. directamente dije, voy a hacer una guía, un índice. Sí, creo que Bueno. Marcela es farmacéutica, según lo que alcanzo a ver aquí. Sí. Sí. Bueno, chicos, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí. Ya saben, esto no tiene ningún costo, ningún compromiso, así que muchas gracias. Albeiro, me gustaría escucharte más, pero creo que de pronto tienes tus cosas que hacer. Igual, todos son bienvenidos, participen o no, pueden estar en silencio, pueden hablar. O sea, aquí nadie está obligado a nada, ni a callar, Gracias. ni a hablar. ¿Vale? Gracias, Fabián. Súper, Bueno, gracias. muchas gracias. Muchas Que gracias, descansen. Fabián. Feliz Muchas día, feliz fin de gracias. Igualmente, semana. feliz fin de semana. Igualmente. Hafta sonu. Görüşürüz. İyi hafta sonları. Görüşürüz. Que İyi pase tatiller. bien. Chao, adiós Marta, adiós Miriam, adiós todos. Adiós.